Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en otro episodio del podcast EFIA, donde conversamos con profesionales de distintos temas que ustedes muchas veces nos proponen, que los distintos colegios traen a espacios de conversación y precisamente el que tenemos hoy en este episodio vamos a hablar de inteligencia artificial y vamos a hablar de ingeniería civil con un invitado que hace nada nos estaba contando lo híbrido que ha sido en el proceso académico y que también ha tenido este excelente resultado del que un poco va a hablarnos hacia el final de un proyecto que tiene el Colegio de Ingenieros Civiles ya casi listo, en el que ha trabajado muchísimo, pero bueno, vamos a conversar sobre inteligencia artificial. Les presento al ingeniero Luis Serrano, ingeniero civil, pero además nos va a contar otras formaciones académicas. ¿Cómo está, Luis? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Cuéntenos un poco sobre la formación académica para ir conversando sobre inteligencia artificial después. Okay. Bueno, es un preámbulo interesante. Yo estudié ingeniería civil y me especialicé en diseño estructural, pero después tuve la oportunidad de sacar una maestría de negocios en administración de empresas y mi énfasis en ese momento fue economía y finanzas. Y después empecé a diversificarlo un poquito más para tratar de complementarlo con otra maestría en ciencia de datos. Entonces, yo creo que esos tres grandes hitos en momentos distintos de etapa de aprendizaje y de conocimiento y de preparación académica es lo que da como resultado una experiencia bien interesante. Y en el medio han ocurrido y he tenido la oportunidad de participar en diferentes proyectos muy bonitos. Uno de ellos como ser investigador aeroespacial para la NASA. He tenido la oportunidad de participar también en proyectos bien interesantes. Uno de ellos fue el Mars Insight, que es el proyecto que lanzó la NASA en el 2018 con el objetivo de poder entender los comportamientos de las estructuras internas de Marte. Y pues todo ha sido bien interesante, bien enriquecedor para mí. Y bueno, no, aquí estamos para poder hablar de inteligencia artificial y creo que ese background y ese trasfondo es lo que nos da pie a poder tener la oportunidad hoy de compartir un poquito sobre este tema tan interesante. Vamos a aterrizar para usar otros términos asociados a la formación inteligencia artificial. Lo primero que quisiera preguntarle, Luis, para ya después seguir hablando de algunos detalles es, con todo lo que ya usted conoce sobre inteligencia artificial, la evolución que ha tenido, las aplicaciones, ¿qué es lo que más le sorprende hasta hoy? Vamos a ver, la inteligencia artificial, honestamente es difícil decir que hay algo en particular que a uno lo pueda sorprender porque realmente todos los días cambia, ¿verdad? Entonces algo que es una constante a la que tenemos que acostumbrarnos es entender que no va a haber un solo día donde no nos impresione algo nuevo que puede hacer. Y obviamente estas capacidades adicionales que empieza a adquirir la inteligencia artificial y los modelos de análisis estadístico cada vez van a ser más inteligentes porque cada vez es más común que todas estas aplicaciones sean de uso cotidiano de las personas. O sea, nosotros mismos nos encargamos de hacer que estos sistemas cada vez sean más inteligentes. Entonces, entre más lo usemos, más inteligente va a ser, más capaz de poder predecir nuestros hábitos, más preciso va a ser en las recomendaciones que nos da. Muchos de estos modelos, por no decir que la mayoría, nacen en dos vertientes distintas de programación. Una de ellas es, y ambas bajo una gran sombrilla, ¿verdad? Que es el Machine Learning. Cuando nos enfocamos en Machine Learning, que es la capacidad que tienen los sistemas y las computadoras de poder aprender a través de modelos estadísticos, hablamos de que hay dos grandes ramas. Está lo que nosotros llamamos el Reinforcement Learning, que es el mecanismo habitual mediante el cual nosotros aprendemos como humanos y también el mismo que nosotros usamos para enseñarle a un perro, a una mascota, a hacer algo que nosotros queremos. Nosotros le damos un comando, a la primera no lo va a hacer, pero le mostramos un premio y él sabe cuál es la recompensa a través de hacer lo que yo le estoy pidiendo que haga. Eso es un modelo de Reinforcement Learning. Pero también hay otra vertiente, que es la vertiente del Deep Learning, que son las redes neuronales. Y ahí pues hay dos, ¿verdad? Que son las recurrentes y las convolucionales, que son las que operan
de manera más similar a cómo opera el cerebro humano. Utilizan información, identifican patrones, al mismo tiempo que identifican patrones en la información, utilizan insumos en tiempo real, ya sea a través de sensores, a través de un input, a través de algo que ocurrió, a través de noticias. Y todo esto entra en una gran licuadora, que esa es tal vez la forma más sencilla de verlo, en donde cada vez tiene más precisión la respuesta que nos va a dar. Pero esta licuadora no sería tan inteligente si nosotros no los usáramos, porque el mecanismo de aprendizaje es el uso. Lo mismo, acuérdate del ejemplo que di del perro. El perro a la primera no lo va a hacer, pero probablemente a la vez número 25 lo va a hacer. Por repetición y por uso, se va a acostumbrar a que detrás de un comando hay una recompensa. Y va a llegar un momento donde ya lo va a hacer solo. Antes de empezar el programa, cuando conversábamos un poco sobre cómo en este tiempo un poco hablar de aspectos bien importantes sobre inteligencia artificial para los profesionales, me hablaba usted de conceptos de nuevas vertientes de los GPTs. Hablemos de eso un poco antes de entrar en otra división que traemos sobre proyectos, pero hablemos de esas nuevas vertientes, que es lo que el profesional, a su criterio, debería ir conociendo. Hay que empaparse mucho más en esto en particular. Sí. Hablemos primero conceptualmente de lo que es un GPT, ¿verdad? Cuando hablamos del mundo de inteligencia artificial, hay una subclasificación de la inteligencia artificial que son los GPTs, que nacen en el momento en el que empiezan a agarrar fuerza la vertiente de inteligencia artificial generativa, que es la que tiene la capacidad de poder crear contenido y no solo interpretar contenido, ¿verdad? Porque los inicios de la inteligencia artificial se reducían a: hay una fuente muy grande de información que es internet o los sensores o lo que sea, y si yo le hago una pregunta, el que está en el medio, el gestor del medio de inteligencia artificial, simplemente recibía mi pregunta, iba y consultaba, venía con la respuesta y me lo daba, ¿cierto? Pero es simplemente un canal de recibir información. Mucha gente diría, pero vos para eso no ocupás inteligencia artificial, puedes hacer la búsqueda en Google. Pues claro, vos puedes hacer una búsqueda en un navegador y en Google pones lo que querés preguntarle, lo mismo que le preguntas a un GPT, y te va a dar una respuesta similar. Ahora, ¿cuál es el valor del GPT? De que nosotros como humanos, cuando hacemos la búsqueda, probablemente entramos en los primeros 2 o 3 enlaces, pero el GPT tiene la capacidad de poder revisar N cantidad de enlaces y traerte su resumen y decirte: yo creo que es esto. Me parece que ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene el link 1 más el link 2 más los enlaces N y saca una conclusión a raíz de estudiar todos los enlaces. Nosotros probablemente a la primera, segunda o tercer enlace ya con eso sacamos una conclusión y decimos: es esto. Ahora, los GPTs tienen esa capacidad. No solamente responden, sino que pueden crear contenido. ¿Y a dónde se marca esa diferencia tan específica? En que al inicio solo respondían lo que leían. Ahora no te responden lo que leen o lo que pueden ver en fuentes. Ahora tienen una posición al respecto. Y ahí es donde entra el verdadero valor del GPT. Porque el GPT, el acrónimo en inglés, es un transformador que está previamente entrenado para crear contenido. Por eso le decimos que es la vertiente generativa. Entonces tienen la capacidad de ir a estudiarse las N fuentes y en función de eso hacerte un resumen. Y dicen: ¿quieres que te dé una presentación? Bueno, te doy la presentación. Y esos son los verdaderos valores de los GPTs ahora, que tienen una fuerza muy relevante para la industria, en el caso nuestro de la construcción, porque podemos recaer en ellos para poder crear diferentes escenarios. Si yo estoy haciendo un diseño de un edificio o de una casa o lo que fuera, yo puedo tener mi diseño original. Antes yo no podía decirle a un sistema: haceme de este diseño original 5, 6, 10, 25 versiones distintas y cada una cada vez más eficiente. Antes yo no tenía como eso. Yo tenía que hacer 1, 2, 3, N, 25 versiones, iterando sobre diferentes variables y decir: bueno, yo creo que esta es la mejor para cumplir este objetivo. Ahora vos puedes crear una línea base. Con esa línea base, crear un prompt, que es una solicitud a un GPT, y definirle cuáles son los parámetros de éxito.
¿Y por qué digo parámetros de éxito? Porque él fue entrenado, igual que como entrenas el perro. Si vos le enseñás el premio al perro, él sabe qué es lo que se va a ganar si lo logra. Entonces vos le decís, yo necesito que vos me hagas, usando como referencia este diseño, y necesito que optimices el menor costo a nivel de consumo energético, la mejor eficiencia desde la óptica de transporte de materiales, el mejor índice de reducción de desechos. Ella sabe que esas son sus metas. Como decimos nosotros, esas son las zanahorias de la inteligencia artificial. Si vos le das el punto de partida y le decís a dónde querés que llegue, ella va a hacer lo imposible por hacer diferentes modelos, priorizando estas cosas que vos le dijiste que te importan. Y al final del día vas a tener N modelos que están orientados hacia cumplir esos objetivos, que muchas veces esos objetivos te los define el mismo cliente. Claro. A veces sos vos que los anda persiguiendo, pero la gran mayoría de las veces es el cliente que te dice, yo quiero un edificio que sea súper eficiente desde la óptica energética. Yo quiero que este edificio cumpla con la normativa LEED, ¿verdad? Entonces vos sabés cuáles son los aspectos que tenés que perseguir en el diseño para hacerlo. Pero muchas veces hemos caído en el error de pensar que ser LEED es automáticamente sinónimo de que el diseño sea más caro. ¿Por qué? Porque tengo que buscar otro tipo de materiales, porque tengo que buscar otro tipo de vidrios, porque tengo que usar sistemas más costo eficientes de la óptica de consumo. Y eso no necesariamente siempre va a ser cierto, porque yo puedo eventualmente hacer diferentes iteraciones sobre diferentes variables que me pueden dar un diseño súper eficiente sin que necesariamente sea más caro. Puede ser que no sea más barato tampoco, pero lo puedo hacer en el mismo presupuesto. ¿Por qué yo hoy no lo puedo hacer? O tal vez siento que hay una limitación. Porque ¿cuánto tiempo toma hacer 25 diseños del mismo edificio para lograr esos objetivos y que no sea más caro? Eso cuesta mucho, toma mucho tiempo. Entonces es más sencillo que un modelo haga las variaciones, utilizando esas variables, y en función de eso vos elegís. Bueno, y ahora al GPT, además, no solo, con la diferencia del buscador, en la línea que usted está explicando, además usted lo puede cuestionar con todo. Y sobre ese cuestionamiento que usted le da, le diga, revisemos otra vez X cosa, con ese diseño que ya usted tiene y no con los 25 o solamente los tres links que abrimos en el buscador. Exacto. Esa es una súper diferencia, ¿verdad? Porque lo llevo a ser crítico respecto de, usted me está diciendo esto y si yo no tengo la suficiente certeza, lo cuestiono y sobre el propio cuestionamiento de mi propio proyecto me va a responder. Claro, y una cosa que vos acabas de decir que es súper interesante. Como en sí mismo el GPT aprende, no solamente porque ya aprendió y por eso hoy te puede responder, también va a aprender de la forma como vos le preguntás. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Si vos tenés un diseño hoy, y hoy el objetivo de diseño es lograr estas 3 variables y ya tomaste una decisión y le dijiste, este es el modelo ideal, perfecto, ya vos tomaste una decisión, te fuiste. Pasa una semana, te llega otro proyecto que no tiene nada que ver con el primero, le estás haciendo una pregunta y puede ser que su respuesta, aunque tu pregunta original que le estés haciendo la segunda vez no está orientada a cumplir los mismos 3 objetivos de lo primero que le pediste, él va a decir, yo creo que a Jessica le interesa que los proyectos cumplan con estas 3 variables. Entonces, aunque no va a ser su zanahoria más grande, en algún momento le dijiste que fue una zanahoria. Y él va a tener la capacidad de poder tomar eso como referencia y decir, mira, estas son las opciones para este segundo modelo. Sé que no me pediste estas 3 zanahorias. Sé que no me pediste esto, sí, pero también contemplan eso. Y esa es la verdadera bondad de los GPTs, porque tienen esa capacidad generativa. Entonces, la segunda respuesta va a ser más inteligente que la primera que te dieron y la 20 va a ser más inteligente que la tercera y así sucesivamente. Porque no solamente va a aprender de lo que le estás preguntando, sino lo que le estás pidiendo como objetivo final. Y esa capacidad crece de manera exponencial. Sí, y va relacionada desde luego al conocimiento propio del profesional y a la necesidad de lo que le pida, al lenguaje que le utilice y a lo específico que sea sobre el propio conocimiento que tiene del desarrollo, del diseño, de la concepción de un proyecto o de su proceso de investigación. Por eso es tan valioso también que la formación no se quede de lado y que nada más no busquemos la asistencia de la inteligencia artificial, que haga todo solo
como si fuera un robot literalmente, y que yo como profesional me abstraiga totalmente del rol que me corresponde de ese proceso de aprendizaje. Correcto. Luis, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para seguir conversando sobre inteligencia artificial, ingeniería civil, y un poco vamos a retomar aspectos de diseño en estas 3 áreas que usted quería abordar. Hacemos la pausa y regresamos. Vieras qué raro. Estoy aplicando para un trabajo, pero para poder dármelo me dijeron que tenía que actualizar mi firma digital y me pasaron un enlace para que pusiera todos mis datos. Uy, no. Eso parece un intento de fraude. Mucho ojo. Si te piden vía telefónica o por correo electrónico ingresar a un link para actualizar la firma digital, es un intento de fraude. No caigas en el timo del falso empleador. No suministres tus claves ni tu información sensible. Un mensaje del Banco de Costa Rica. Estamos hablando de BIM, ya nos metimos en el BIM. En el 2024 fuiste parte de una revolución tecnológica que marcó las líneas para tu futuro profesional. Ahora sé parte de ese futuro que ya está aquí, en el Hotel Barceló San José, este 26 y 27 de noviembre. No te pierdas la 5ª edición del BIMCon 2025. El congreso organizado para los profesionales que te mostrará cómo la metodología BIM puede transformar la forma de trabajar en el sector AECO, arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones para un futuro sin precedentes. Organiza. Patrocina. BIMCon 2025. Continuamos conversando sobre inteligencia artificial, ingeniería civil. Este espacio que tenemos hoy de podcast es del Colegio de Ingenieros Civiles. Nos acompaña el ingeniero Luis Serrano, con quien ya hemos hablado de aspectos fundamentales, de GPTs, que teníamos hace nada en el episodio ese espacio. Y hay 3 áreas que usted quisiera abordar, aunque es poco el tiempo que quisiéramos abordar. Sobre el diseño, que ya un poco usted adelantaba en la explicación anterior, Luis, usted me decía de previo que hay aspectos relacionados con los modelos multimodales, la optimización propia del diseño y de los niveles estructurales que usted quería un poco abordar. Eso en esa, la inteligencia artificial en el área de diseño, este impacto, hablemoslo un poco más, extendámoslo un poco más, porque es bien relevante ahí, aunque está en todas las etapas, aquí también es fundamental en el proceso de diseño. Claro. Vamos a ver, y puede ser que retomemos una porción de la conversación anterior en donde estábamos hablando de los GPTs. Los GPTs actualmente, en su mayoría, están tomando una ruta a la que nosotros le llamamos multimodal. Y multimodal nace por una necesidad intrínseca de los usuarios, a decir, es que yo necesito que este GPT me resuelva muchas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Los modelos originales no nacieron siendo multimodales, eran unimodales. Entonces lo que quiere decir es que vos le podías, habían sistemas o modelos de inteligencia artificial que eran buenísimos para crear imágenes, pero no servían para responderte preguntas. Habían otros que eran buenísimos para hacer edición de video, pero no tenían la capacidad de poder generar imágenes o modificar audios, ¿verdad? Entonces, y cada vez era fácil entender que la necesidad final de los clientes era algo bien particular, que para poder lograrlo tenían que hacer uso de 2 o 3 aplicaciones. Por ejemplo, y no sé si te recordás que esto fue muy famoso. Los primeros bebés, los primeros fotos de adulto que se convertían en versión bebé que empezaron a hablar. Sí. Para lograr eso, vos ocupás 2 aplicaciones distintas. Vos, por un lado, a nivel generativo, tenés que crear una imagen de bebé, de una, o sea, es una versión bebé de una fotografía de un adulto. Sí. Y después de eso, tenés que grabar tu audio en otra aplicación, que es lo que el bebé va a decir eventualmente en el audio. Y después, en una tercera aplicación, agarrás la versión generativa del bebé, el audio que habías grabado, y esa tercera se encarga de ponerle movimiento y audio a la foto del bebé. Entonces, ¿por qué es que están naciendo los multimodales? Sí, para que vos logres las 3 cosas en una sola. Sí, y no tengas... buscando, exacto, me vaya a buscar 2, 3, 4 Exacto. las que necesite. Entonces, cuando hablamos de
diseño y de ingeniería civil y de aplicaciones relacionadas a la industria de la construcción, cuando vos tenés la capacidad multimodal en un sistema de inteligencia artificial, vos podés modelar diferentes versiones. Ya hablamos de modelar versiones de diseño, pero vos también podés modelar índices de eficiencia. ¿Y a qué me refiero con un índice de eficiencia? Una cosa es que vos vengas y digas, toma este diseño de este edificio y hacelo bien eficiente. O sea, disminuí los costos sin que se sacrifique la calidad. Eso es una forma de verlo. Pero otra forma de verlo es que vos podás usar una vertiente como el tema de los digital twins, en donde vos agarrás el diseño de un edificio que no existe, que está simplemente a nivel de diseño, vos podés modelarlo y ponerlo a operar como que si ya estuviera funcionando, como que si ya estuviera construido y ya hay personas adentro, ya hay mobiliario adentro, ya hay consumo. Entonces, un GPT te permite a vos, a través de un ejercicio multimodal, venir y decirle que vos necesitas eficientizar la operación de ese edificio, porque es muy diferente que vos eficientices la construcción y otra muy distinta, que vos le digas, yo quiero que ese edificio sea súper eficiente en el consumo energético, que va mucho más allá de un tema de certificaciones de construcción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logras asegurar eso desde una etapa temprana? Vos a través de el uso de un modelo generativo, vos perfectamente podés poner a operar ese edificio, ¿verdad? Se siente mucho como el juego de The Sims, ¿verdad? Es como, se siente mucho como voy a hacer un edificio, lo lleno de gente ficticia que no existe, pero yo ya sé. En la virtualidad lo tengo, esta es la temperatura que hace, esta es la cantidad de gente que tengo adentro, esta es la cantidad de ventanas que tengo, esta es la dinámica que quiero que utilice para hacer eficiente ese recurso en particular. Correcto. Entonces, como yo ya sé cuál va a ser el fin de ese edificio, si es una nave industrial, entonces si yo sé que es una nave industrial, entonces sé que la mayoría de vehículos que van a llegar, la mayoría van a ser camiones o van a ser trailers y cabezales. Si sé que es un hospital, yo ya sé cuál es el comportamiento de un hospital, voy a saber cómo es que las personas se trasladan en un hospital. Entonces vos podés hacer análisis de flujos inclusive, entonces podés analizar los flujos térmicos dentro del edificio, podés hacer un análisis de comportamiento de consumos de agua, puedes eficientizar desde la óptica de, yo había diseñado la entrada a este edificio por aquí, pero si vos tomas en consideración el tráfico alrededor, la zona, el tipo de vehículos que pasan, la frecuencia con la que pasan, resulta que el diseño al final del día, resulta que lo mejor es poner la entrada por aquí, porque si lo hago por aquí, la gente que vive en esa torre vertical no va a poder salir por las presas. Entonces, cosas tan simples como esas. Eso es usar la tecnología como un aliado tuyo en tu proceso de diseño y en el proceso de prever desde etapas muy tempranas cómo se va a comportar ese edificio ya una vez que esté operando. Y en la etapa de planeación, hablando de cronogramas, por ejemplo, cómo también poderlo irlo incorporando, ¿verdad? Ya no podría uno concebir desde esas bondades y también, ¿verdad? De lo severo que es uno en el propio, siendo crítico con uno mismo y siendo crítico con el asistente que está teniendo, ¿verdad? Con la asistencia de inteligencia artificial, no concebiría uno no utilizarlo ya en los proyectos y en todas las etapas. Y en la etapa de planeación, en aspectos, por ejemplo, como los cronogramas, ¿cómo los pueden ir utilizando y las bondades que tiene, Luis? Sí, mira. Es una práctica común. Vos arrancas una obra y ya desde antes de que arrancaras la obra tenías un cronograma. Y vos sabes cuándo es la fecha de inicio y sabes cuándo es la fecha final. Muchas veces lo primero que te dan es la fecha final y en función de la fecha final vos haces un ejercicio de ingeniería inversa y dices, para poder lograr esa fecha yo tengo que arrancar esta tarea en esta fecha y esta otra en esta otra y así sucesivamente. Ahora, igual como cualquier sistema de inteligencia artificial, tiene que aprender. Entonces, si yo optimizo mi cronograma usando inteligencia artificial, la primera vez probablemente las recomendaciones que voy a recibir no van a ser muy relevantes. Pero con el tiempo, yo voy a poder ser cada vez más inteligente en el ajuste de mi cronograma. ¿Por qué? Porque con el tiempo también voy a poder detectar de manera oportuna cuáles tareas son las que tienden a durar más de lo que yo planifiqué. Entonces, cuando yo estoy haciendo un cronograma de trabajo, yo puedo saber que si la colada de las vigas siempre se atrasa por X razón, yo de entrada yo puedo tratar de prever eso, porque como ya me pasó, para la próxima voy a evitar que no me pase. Lo que pasa es que en el tiempo, cuando los proyectos son muy grandes, un atraso
a veces muy pequeño, digo, uno lo minimiza y uno dice, bueno, es que, ¿cuánto se atrasó? Bueno, se atrasó 1 hora. Bueno, pero es 1 hora de un día. Probablemente 1 hora en un día no pesa mucho. Pero cuando vos te atrasas 1 hora en esta viga y 1 hora en aquella otra viga, todos los días, todas las semanas, durante todos los meses, te vas a dar cuenta que el proyecto se entregó 1 mes y medio después o 2 meses después. Y no estamos hablando solamente de la pérdida de tiempo, estamos hablando de que esto al final del día tiene una repercusión económica porque hay cronogramas que hay que cumplir. Y si yo no los cumplo, de ahí nacen las multas, nacen una serie de efectos colaterales sobre la constructora, porque no se puede operar el proyecto porque no se ha entregado. Y desata otras crisis que a veces, ¿verdad? Como en la dinámica están más acostumbrados los profesionales de las ingenierías, de la arquitectura, a costos, a tiempos, a plazos, a eficiencia. Cuando hay atrasos en los plazos establecidos para la entrega de proyectos, hay una pérdida de la reputación y de la credibilidad que a veces nadie mide y que tiene un impacto importantísimo. Claro. Y estas cosas, poderlas ir mitigando desde ahí, es valioso. Yo no puedo no imaginar que cualquiera que haya conocido el retraso de la entrega de un proyecto sabe que eso tuvo una implicación que no solamente fue económica, que fue por ahí, o sea, que se fue a otra área que tiene que ver con esto, con la reputación, y esa, sí es cierto que es un capital que tampoco nadie quiere perder, ¿verdad? Vamos a hacer la última pausa, Luis, y vamos a regresar para hablar nuevamente y retomar la gestión del recurso, especialmente en aspectos de mantenimiento. Buenísimo. El Instituto IEXA es el instituto profesional de belleza con mayor trayectoria y respaldo de Costa Rica. Cuenta con cursos, talleres, seminarios y maestrías estructurados para formar profesionales altamente capacitados. ¿Quieres formar parte del mejor instituto de belleza del país? Llama en este momento al 2222-7675. 2222-7675. Estamos hablando de BIM, ya nos metimos en el BIM. En el 2024 fuiste parte de una revolución tecnológica que marcó las líneas para tu futuro profesional. Ahora sé parte de ese futuro que ya está aquí, en el Hotel Barceló San José, este 26 y 27 de noviembre. No te pierdas la 5ª edición del BIMCon 2025. El congreso organizado para los profesionales que te mostrará cómo la metodología BIM puede transformar la forma de trabajar en el sector AECO, arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones para un futuro sin precedentes. Organiza. Patrocina. BIMCon 2025. Luis, hablemos del mantenimiento, de esta parte del recurso, y palabra clave para ustedes, mantenimiento, poder, ¿verdad?, ser más previsores de esto, aunque todas las etapas de los proyectos para ustedes son fundamentales. Sé que este es uno de los retos más importantes y que también hay una intención de que cada vez sea mejor, más oportuno, porque representa todo lo que hemos hablado para atrás. Aquí donde vemos la I en este caso. Cuando ya vos estás en una etapa de operación, ¿verdad? Si desde un inicio se previó que la inteligencia artificial jugara un rol en las etapas desde el diseño hasta la construcción y la operación, siempre la inteligencia artificial va a tener la capacidad de poder prever ciertas situaciones que tal vez para uno no son tan obvias y por ende se convierte en un excelente aliado tenerla de la mano, ¿verdad? Vos por diseño podés saber cada cuánto tenés que darle mantenimiento a determinado material, ¿verdad? La pintura, las uniones constructivas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es una definición muy estricta, porque lo que estás usando como referencia para determinar los tiempos de mantenimiento es lo que establece la guía del producto del fabricante. Entonces vos decís, esta pintura hay que hacerla cada no sé cuánto. O este tipo de material, o este tipo de revestimiento, o este tipo de
llámese lo que sea, hay que darle mantenimiento cada X cantidad de tiempo. Lo cierto es que esos parámetros del fabricante se definen en función de usos normales. Lo que pasa es que a veces el uso que nosotros le damos se escapa de esos parámetros. Entonces uno dice, mira qué raro, esto no duró lo que dijo que iba a durar. Bueno, muchas veces decimos, bueno, es que es por mal uso, sí. o simplemente no lo hemos usado mal, simplemente lo hemos usado mucho, ¿verdad? O si lo ha usado mal, digamos, que está dando del usuario, mal. Claro. No ustedes, ¿verdad? Usted entrega el proyecto y tal, y alguien lo ha usado de la forma más incorrecta posible, ¿verdad? Que también pasa, correcto. Y mucho más. Todas estas cosas, al final del día, si vos no las prevés en tiempo, todas llegan a convertirse en costo. Si es dentro de la etapa constructiva, se terminan convirtiendo en un costo para la constructora. Si es en la etapa operativa, se terminan convirtiendo en un costo para la empresa que esté operando el edificio. Si vos no podés prever el nivel de deterioro, el nivel de asentamiento, el nivel de deflexiones que está teniendo una estructura que vos previste que iban a estar dentro de un parámetro, pero lo cierto es que por el uso y por el tipo de uso que se le está dando, puede ser que estén superando los parámetros originales de diseño. Si vos no prevés eso en tiempo, ¿qué es lo que va a terminar pasando? La infraestructura va a fallar más pronto de lo que debía fallar. Y eso, al final del día, ¿en qué se traduce? Bueno, se traduce en tiempo, porque es un tiempo muerto. Voy a ponerte un ejemplo. Vos tenés una nave industrial. Resulta que esa nave industrial tenía un puente, y ese puente es por donde pasan los camiones cargados. Bueno, si vos no prevés eso en tiempo, y el puente hay que cerrarlo, la nave no puede operar, lo que está adentro no puede salir, asumiendo que no es perecedero, pues no pasa nada, pero si fuera perecedero es terrible, y los diferentes camiones que iban a llegar a recoger no pueden llegar. Entonces, vos decís, Daisy, pero es que estás dando un ejercicio muy drástico, llego por otro lado. Bueno, pero es que a veces hay como llegar por otro lado, pero a veces no. No, a veces no, a veces es el escenario real. Exacto. Ahí está la 32 que nos puede recordar como escenarios fatales. Exacto. En ese sentido. Entonces, la inteligencia artificial te ayuda y te compra un poquito de tiempo. No voy a decir que te resuelve el problema, no es que te va a ir a resolver el tema de mantenimiento, no es que desde antes te va a decir, ya te lo resolví y no tenés que hacer nada. No, por supuesto que no, es simplemente un aliado. Entonces, en tiempo te va a poder dar una alerta, en tiempo te va a poder identificar que el uso y las deflexiones están por encima de los parámetros de diseño y que muy probablemente vas a necesitar A, B, C, D, y probablemente algunas de esas cosas ya las habías previsto, algunas puede ser que no. Entonces, lo que está haciendo es convirtiéndose en un aliado que te compra a vos tiempo y que al final del día, ya sea a la constructora o a la empresa que está operando, le ayuda a evitar caer en escenarios en donde hay que cerrar la operación porque no se puede operar porque hay algo que no se previó. Es la alerta temprana, en realidad lo que les da es una alerta temprana. Luis, para finalizar, no quisiera que lo hagamos sin que nos pueda contar un poco sobre un proyecto en el que está trabajando el Colegio de Ingenieros Civiles, que sé que va a ser de muchísima utilidad para los y las profesionales, no solamente de ingeniería, no solamente CEFIA, sino de otras áreas del conocimiento en nuestro país. ¿De qué se trata? Buenísimo. Ese proyecto es un proyecto súper interesante que nace con el principal objetivo de poder permitirle a los profesionales tomar decisiones más educadas. Igual que la inteligencia artificial, por otros lados, es un aliado para que tomemos decisiones más educadas. Esta herramienta tiene como principal objetivo eso y poder darle a los ingenieros y a las personas que utilicen esta plataforma información que probablemente no toda se encuentra en el mismo lugar. Nosotros lo que estamos tratando es de que toda esté en el mismo lugar, con una gran diferencia, y creo que eso es lo que la hace verdaderamente relevante. Es la primera aplicación, al menos diseñada por el CEFIA, que tiene como principal objetivo utilizar información que vienen de satélites. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tomar información que está proporcionando satélites de la NASA con el objetivo de hacer análisis espacial de imágenes y poder usar eso para presentarle diferentes variables y características a las personas que están haciendo diseño para que puedan tomar todos esos factores en consideración a la hora de hacer un ejercicio, un análisis, ¿verdad? Estamos hablando de inclinaciones, estamos hablando de tipos de suelos, estamos hablando de análisis espaciales de cuerpos de agua,
cómo esto puede eventualmente afectar la escorrentía y por qué eso se convierte en un problema al final del día, porque las alcantarillas ya no dan abasto en San José y hay lugares que se están inundando, ¿verdad? ¿Cómo podemos usar toda esa información de previo para que los profesionales tomen decisiones más informadas? Entonces, el Colegio de Ingenieros Civiles planteó esta idea y hay varios profesionales que estamos metidos en todo esto, lo estamos impulsando con el objetivo de que al final del día, muy pronto, porque esto ya está bastante pronto a salir, esperamos que esté listo ahorita en octubre, con el objetivo de que todas las personas empiecen a servir de esto, ¿verdad? Es un recurso que no existe, por lo menos en este momento en Costa Rica, que se ha diseñado específicamente para solventar necesidades que sabemos que a veces son dolores de cabeza para los profesionales, todos en un mismo lugar y con una interfaz que honestamente es envidiable. El próximo podcast será en octubre, entonces, para que nos cuenten más detalles de esta aplicación tan valiosa y que no solamente para ustedes, sino que estoy segura que será una herramienta muy valiosa que conocerá el ciudadano común y que también les respalde saber que los profesionales cuentan con este tipo de herramientas para el diseño de los proyectos, para atender los servicios que les piden. Luis, muchas gracias por habernos acompañado. No, un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Los esperamos en otro podcast FIA.